Buenas noches, arquitecto. Yo soy Pablo Zambrana Herrera, estudiante de arquitectura del segundo semestre, y a continuación les mostraré mi archivador del segundo semestre de Plástica 2. Empezamos la presentación del portafolio con la carátula, la cual pueden apreciar que es un collage de hecho con todos los temas avanzados en el segundo semestre. Empezamos con el taller número 1, el cual fue conceptos generales, en el cual aprendimos sobre el hombre de Vitruvio y acerca de la vida de Leonardo da Vinci. 3. Continuamos con el taller número 2, el cual es el espacio, en el cual se nos enseñó que cada cuerpo tiene un espacio en el universo. También se nos enseñó los diferentes tipos de espacios que existen, como por ejemplo los espacios abiertos, como por ejemplo los parques, los espacios cerrados, como por ejemplo las calles estrechas, los espacios discontinuos, como por ejemplo las calles en zigzag o calles cerradas, los espacios relacionadores, como por ejemplo la rotonda, los espacios continuos, como por ejemplo el cambódromo, y los espacios estructurados, como por ejemplo los centros comerciales. Continuamos con el taller número 3, punto, líneas y plano, en donde se nos enseñó a identificar los diferentes tipos de líneas que existen. Línea recta, línea horizontal, líneas oblicuas y acerca de la técnica del achurado. También se nos enseñó a identificar los diferentes planos que existen en una imagen. Como por ejemplo, en esta imagen identificamos el primer plano, el segundo plano, el tercer plano, el cuarto plano y el quinto plano. A su vez, también se nos enseñó a identificar las diferentes líneas que existen en una imagen, como por ejemplo las líneas oblicuas, las líneas horizontales y las líneas verticales de la siguiente imagen. Seguimos con el taller número 4, que es el volumen, en donde se nos enseñó a identificar los diferentes volúmenes de los diferentes cuerpos que existen, como por ejemplo el de un cubo, el de una pirámide, el de un paralelepípedo, el de un cilindro y el de un cono. A continuación les mostraré sus respectivas maquetas de cada cuerpo geométrico. Representación del cubo, medida 20 por 20 centímetros. Representación del paralelepípedo, medida 20 por 10 centímetros. Representación de la pirámide, 15 centímetros por 20. Representación del cilindro, medida 20 centímetros. Representación del cono, medida 7 centímetros de radio por 20 centímetros de alto. Vamos con el taller número 5, la proporción, en donde se nos enseñó acerca de qué es un módulo y acerca de la proporción de los cuerpos. También se nos enseñó acerca del modulor de Le Corbusier. A continuación les mostraré las respectivas maquetas. Representación de un cubo de 20 por 20 centímetros dividido en 25 módulos de 5 centímetros. No, ¿cómo? Representación armada de un cubo modulado en 25 módulos. Representación desarmada del cubo modular. Continuamos con el taller número 6 acerca de la perspectiva, en donde se nos pidió representar de diferentes formas los cubos y cuerpos geométricos de diferentes perspectivas. Aquí podemos observar desde la perspectiva desde un punto de fuga y de vista celeste de un cubo. Aquí podemos ver la perspectiva a un punto de fuga en vista serena. Aquí podemos observar la perspectiva a un punto de fuga desde vista pájaro. Aquí continuamos a un cubo desde dos puntos de fuga desde vista celeste. Perspectiva del mismo cubo a dos puntos de fuga desde vista serena. Y perspectiva a dos puntos de fuga de vista pájaro del mismo cubo. Aquí podemos observar una perspectiva renacentista a un punto de fuga del cubo modulado
la misma composición pero a 2 puntos de fuga. Y la composición a 3 puntos de fuga desde la vista pájaro. Continuamos con el taller número 8, la escala, en donde se nos pidió representar diferentes objetos y estructuras a diferentes escalas. Aquí podemos observar un celular a escala 1 a 1, la escala de una silla a 1 a 10, la escala de una puerta 1 a 20, la escala de mi dormitorio a escala 1 a 50, la escala de mi vivienda a escala 1 a 100 y la escala de mi vivienda y el terreno a escala 1 a 200. Seguimos con el taller número 8, ritmo, en donde aprendimos a abstraer distintos tipos de ritmo de los objetos, como por ejemplo la abstracción del ritmo lineal, la abstracción del ritmo mixto, la abstracción del ritmo por simetría, la abstracción del ritmo radial, la abstracción del ritmo por progresión, la abstracción de ritmo quebrado, la abstracción de ritmo con movimiento y la abstracción de ritmo libre. Seguimos con el taller número 9, las texturas, en donde aprendimos a dibujar diferentes tipos de texturas. Podemos observar las texturas visual artificiales, las texturas visuales naturales. También aprendimos la técnica del footage. Aquí algunos ejemplos de texturas artificiales con la técnica del footage y técnicas de el footage con texturas naturales. A continuación les mostraré una maqueta sobre texturas naturales y artificiales. Maqueta de cubo de textura. Aquí podemos observar las texturas naturales, como por ejemplo la madera, hojas y el choclo. Del otro lado podemos observar las texturas artificiales, como por ejemplo gomas evas texturizadas de diferentes composición. Continuamos con el taller número 10, luz y sombra, donde se nos enseñó a plasmar diferentes cuerpos y volúmenes geométricos con diferentes tipos de luz. Aquí podemos observar 3 cuerpos o 3 volúmenes geométricos con sombra propia y reflejada con luz directa. Aquí podemos observar 3 volúmenes geométricos con sombra propia, reflejada y proyectada con luz directa. Aquí podemos observar 3 objetos con sombra propia y reflejada con luz natural directa. Aquí podemos observar 3 objetos con sombra propia, reflejada y proyectada con luz directa. Y por último, 4 objetos con sombra propia y reflejada con luz indirecta. Continuamos con el taller número 11, los colores, en donde aprendimos los diferentes tipos de colores que existen, como por ejemplo los colores primarios, que son el amarillo, el azul y el rojo, que a partir de ellos podemos obtener los colores secundarios, como el naranja, el violeta y el verde. Con ellos podemos obtener los colores terciarios, como el rojo violeta, el azul violeta, el azul verde, el verde amarillo, el amarillo naranja y el rojo naranja. Una vez dominando todos estos colores, podemos realizar el círculo cromático con los diferentes tipos de colores que existen. Una vez dominados los colores primarios, secundarios y terciarios, pasamos a aprender el círculo cromático, donde aprendemos colores fríos, cálidos y matices. A continuación les mostraré mi cubo de color.
Representación del cubo de color de Hecatee. En este cubo podemos observar las diferentes combinaciones de colores que existen. Como punto central de este lado tenemos el blanco, en donde se obtienen las diferentes combinaciones de tono cálido. Como contraparte tenemos el lado central oscuro, obteniendo colores frío y oscuro. Una vez mostrada la maqueta, podemos proceder a mostrar las láminas del cubo de color de Hecatee. Aquí podemos observar las diferentes caras que existen del cubo. Continuamos con el taller número 12, la figura humana, en donde aprendimos que un cuerpo humano se puede dividir en 8 cabezas, como vemos en la lámina de la figura humana de un hombre. También podemos observar la figura humana mujer desde la perspectiva frontal y de perfil. La figura humana en las distintas etapas de desarrollo humano, como puede ser un bebé, un niño, un adolescente, hasta la faceta de adulto. La figura humana de un hombre a un punto de fuga. La figura humana mujer a 2 puntos de fuga. Y por último, un dibujo de un grupo de figuras humanas debajo del punto del horizonte, de la línea del horizonte. Finalizamos con el taller número 13, el croquis, en donde se nos pidió identificar una vivienda y anotar ciertos datos y características de esta. Una vez hecho esto, procedemos a hacer un croquis en donde se identifican las diferentes líneas y los diferentes planos de la vivienda. Y por último, procedemos a hacer el mismo croquis, pero aplicando sombra, luz